Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Un placer eh, reunirnos esta tarde para discutir algunos temas de la cardiología y sobre todo con amigos de la Argentina, eh, con quien discutiremos sobre eh, el síndrome coronario agudo en esta oportunidad. Para la Sociedad de Cardiología, es tremendamente importante que la formación de los residentes vaya más allá de lo que podemos entregar cada uno de los diferentes cardiólogos chilenos. Creo que las relaciones con el Consejo Argentino de Residentes de Cardiología es muy importante porque nos permite eh, avisorar eh, un futuro mutuo, de relaciones mutuas entre eh, ambas sociedades cardiológicas. Sin más que decir y agradecerles su presencia, quiero dejarlos con el doctor Lucas Campana, quien es actualmente el presidente del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología. Gracias, que estén muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su mensaje, también por la invitación a participar de este webinar y también del siguiente webinar, donde, bueno, ya explicarán un poco el funcionamiento de este y en el siguiente se invertirán los roles, ¿no? Pero para nosotros también es un placer y un honor participar en este webinar conjunto con ustedes, poner prácticas en común, crecer también desde este lugar de prácticas en común entre Chile y Argentina. Invitarlos también a todas nuestras actividades de acá en el futuro. Es uno de las tareas pendientes para nosotros, estrechar los lazos con sociedades científicas de toda Latinoamérica. Sin más que decir, creo que ahora continúa el doctor Rosell con la presentación de los disertantes. Gracias Luis y gracias Lucas por estas palabras introductorias. Como bien lo señalaba, en este segundo año consecutivo que tenemos estas actividades conjuntas con CONAREC, así es que vamos a dar por iniciada la sesión del día de hoy. Vamos con la siguiente diapositiva para presentarle a quienes nos van a acompañar el día de hoy. En primer término, presentarle a la doctora Annie Malaver. Ella es residente de cardiología de la Universidad de Chile, campo clínico, hospital clínico de la Universidad de Chile, y ella estará a cargo de presentar el caso clínico que vamos a abordar el día de hoy. La siguiente diapositiva. Luego, el doctor Nelson Polo Taborda, residente del Sanatorio Finoquieto y miembro del Comité Científico de CONAREC, hará una revisión dirigida en relación con los principales aspectos del caso clínico. Y finalmente, la siguiente diapositiva, vamos a tener un espacio de discusión, de comentarios, de interactuar con la audiencia, y para ello nos van a acompañar el doctor Sebastián García, médico cardiólogo, especialista en cardiología intervencional, quien se desempeña en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el doctor Sergio Bustamante, que también es del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con formación en imágenes y en unidad coronaria. Y por parte de Argentina agradecemos la participación del doctor Ezequiel Lerech, cardiólogo, staff del Hospital El Cruce y Durán, expresidente de CONAREC del año 2021. Y finalmente el doctor Fernando Guardiani, coordinador de la Unidad Coronaria de Clínica Olivos y Sanatorio Corporación Médica y expresidente de CONAREC del año 2008. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes y damos el pase a la doctora Malaver para que nos presente el caso, que irá con 2 preguntas interactivas para motivar la participación de cada uno de ustedes. Esperamos que esta presentación y esta webinar sea del agrado y del provecho de cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Doctora Malaver, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, yo les presentaré hoy lo que es el caso clínico. ¿Se visualiza bien la presentación? Sí, se visualiza sin problema.
Tenemos una paciente femenina de 57 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, con hábitos tóxicos tabáquicos, con un IPA de 12, quien inicia cuadro clínico aproximadamente a las 11:30 de la mañana, caracterizado por un dolor retroesternal de inicio súbito, de carácter opresivo, de intensidad 10 de 10, irradiado a mandíbula, asociado a disnea y a diaforesis. Motivo por el cual consulta a las 11:50, una consulta médica ambulatoria, donde se diagnostica bronquitis aguda y se inicia terapia broncodilatadora. Por persistencia de dolor torácico de intensidad fluctuante, con 7 horas de evolución de dolor torácico, decide consultar al servicio de urgencia a las 18 horas del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. A su ingreso refiere un dolor torácico retroesternal opresivo 8 de 10 asociado a disnea de reposo y síntomas neurovegetativos. Dentro de los signos vitales al momento del ingreso tenemos una presión arterial sistólica de 137, una frecuencia cardíaca de 57, afebril saturando 98% ambiental. Al examen físico, lo positivo, vigil, un llene capilar menor a 2 segundos, sin ingurgitación yugular, murmullo pulmonar presente, con crépitos vivasales, ruidos regulares en 2 tiempos sin soplos, sin edemas periféricos. Se tomaron laboratorios de ingreso, una troponina inicial que reportó 11,9 con un ProBNP en 183 normal. Se toma un electro de ingreso en el cual podemos apreciar una bradicardia sinusal con un PR normal, un eje en más 60, un QRS estrecho y ondas T negativas simétricas desde B2 a B5 y de 1 a BL. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué nos impresiona este electro? Opción 1, un patrón de alto riesgo sugerente de enfermedad multivaso. Opción 2, sobrecarga derecha. Opción 3, necrosis consolidada en pared lateral. Opción 4, un infarto sin supradesnivel del ST. Pueden votar ahora, hay 30 segundos para que voten en la alternativa que nos indica la presentación. Si quiere, muestre el electro de nuevo. Bueno, acá podemos observar la votación y la mayoría se inclina por un infarto sin supranivel del ST, 67% de los que votaron. Luego, un patrón de alto riesgo sugerente de enfermedad multivaso, 27%, serían las dos opciones más votadas. Ya, estamos en lo que es la opción correcta, un infarto sin supradesnivel del ST, ya que un patrón de alto riesgo sugerente de enfermedad multivaso no evidenciamos en el electro un infradesnivel, ni tampoco un supra en ABR. Se activó hemodinamia, se realizó una coronariografía, donde en la imagen izquierda podemos ver una proyección oblicua izquierda, donde se evidencia la coronaria derecha de buen desarrollo dominante, sin lesiones obstructivas. Y en la imagen derecha podemos apreciar lo que es una descendente anterior de fino calibre desde su inicio, 2 milímetros, la cual se hace de fino calibre hacia lo que son los segmentos medios adistales. Aquí vemos lo que es la arteria circunfleja, en la cual vemos a nivel del segmento proximal una disminución de su calibre con respecto hacia los segmentos mediodistales, con un aspecto, con un aspecto tubular. Acá en esta imagen, el lado derecho, vemos lo que es una ventriculografía, en lo cual podemos apreciar una hipoquinesia anteroapical marcada
con, digamos, una extensión hacia el tercio basal apical con una hipermotilidad de lo que serían las bases. La paciente evoluciona asintomática cardiovascular, hemodinamia estable, sin eventos arrítmicos, con una troponina al inicio de 11,9, luego al control al siguiente día en 1,22. Recibió como tratamiento doble antiagregación plaquetaria en base de aspirina, clopidogrel, betabloqueantes con carvedilol y estatina a altas dosis. Se realizó lo que es un ecocardiograma en el cual podemos apreciar en la imagen izquierda un apical 4 cámaras con una hipoquinesia de lo que es de la punta y de lo que es la parte apical del septum anteroapical en relación a los segmentos medio basales. Lo que es la imagen del lado derecho, vemos un 2 cámara apical, en lo cual igualmente vemos la hipoquinesia de lo que es de la punta, de la pared anterior e inferior. Acá se puede evidenciar lo que es un 3 cámaras, un apical eje largo, con una hipoquinesia también de lo que es de la punta y de los segmentos apicales. Se realizó como parte de estudio un angiotac coronario, en la cual podemos apreciar acá la descendente anterior, y acá nótese una disminución acá difusa del calibre moderada y un engrosamiento parietal hacia lo que es la porción proximal y media de la descendente anterior. Acá tenemos lo que es la arteria circunfleja y acá se evidencia una estenosis segmentaria moderada de un 50 a un 69% asociada a un engrosamiento parietal de lo que serían los segmentos proximales. En vista de esto, la paciente evoluciona sin clínicas de insuficiencia cardíaca, sin angina residual, pero electrocardiográficamente, al electro, podemos evidenciar una aberrancia en lo que es la repolarización ventricular, en donde este electro observamos unas ondas T profundas de base muy ancha, que nos condiciona a un QT prolongado sin ondas Q y con presencia de lo que sería de onda R en toda lo que es la pared anterior. Ahora bien, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué estudio adicional indicarían ustedes? Opción 1, un cintigrama miocárdico, una resonancia cardíaca, un ecocardiograma transesofágico o una imagen coronaria invasiva con IBUS o ST. Pueden votar ahora por alguna de las opciones. No sé si Fernando, algún comentario respecto del caso hasta ahora mientras esperamos las votaciones. Bueno, muy interesante el caso, y la realidad es que a veces uno cuando ve un síndrome NST con biomarcadores, siempre lo más fácil es encontrar una lesión, tratarla y uno piensa que ya el escenario clínico está. En este tipo de casos, yo creo, no sé si se escucha. Sí, se escucha perfecto. Bueno. No, en este tipo de casos que lo estudiaron, a veces nosotros siempre tratamos de ver si podemos hacer el ecocardiograma por ahí previo a la angiografía como para tener algo más de información. Es probable que hayan decidido estudiarlo precozmente porque la paciente tenía dolor en reposo o estaría refractaria. Yo le quería hacer una pregunta, si puedo, a la expositora. ¿Cuál fue la indicación por ahí de hacerle una multislice teniendo ya la información del cateterismo? ¿Específicamente lo hacen por algún protocolo o qué esperaban por ahí que les dé más información con respecto al cateterismo? Ani o Sebastián, que está ahí acompañándola. Hola, bueno, hola a todos. Claro, la angiografía en alguien como en este caso yo, que son muchos años de ver angiografía, era muy sugerente de que algo estaba ocurriendo en la pared de las arterias. Se había descartado a través de la misma que hubiera un vaso ocluido, que era el temor original por la persistencia de los síntomas. Nosotros usamos la estrategia invasiva precoz, por lo tanto tratamos de hacer rápidamente el diagnóstico angiográfico.
La imagen es bien sugerente en realidad de que se trata de un hematoma de la pared, sobre todo la circunfleja es muy evidente, y en el caso de la descendente anterior llama mucho la atención lo fino del calibre desde el comienzo y lo filiforme que se hace después. Muestra la imagen si quieres, Dani. Va a volver a la imagen de la angiografía para que se entienda un poco lo que les estoy diciendo. Cuando nosotros vemos la imagen angiográfica de ese tipo, pensamos que hay o una disección o un hematoma en este caso, porque no hay una retención de contraste como ocurre clásicamente en lo que entendemos por una disección, ¿cierto? El mecanismo es muy similar, solo que cuando hay retención uno entiende que hay una conexión entre el lumen y la zona que se ha disecado. En este caso asumimos que era probablemente un hematoma. Se podría haber hecho un IBUS en ese momento o un estudio con OCT, que habría hecho el diagnóstico aún más certero. Y no se hizo porque obviamente eso implica avanzar una guía a través de un vaso que ya está muy fino. Probablemente podríamos haber arriesgado una oclusión del vaso, sobre todo a distal, ¿ya? Para obtener una información que ya era bastante presumible. Como tenemos disponibilidad en el hospital de hacer angio-TC coronario multicorte rápidamente, optamos por esa opción y además porque pensábamos que esto podía venir incluso desde el tronco común, que hubiera una situación aún más compleja para la paciente. Afortunadamente, como se estabilizó, no estábamos pensando ni en mandar a operarla, ni en hacer una angioplastía, pero las horas siguientes obviamente que eran inciertas. Así que tener la claridad de que este hematoma venía desde el tronco o incluso desde más arriba, desde la aorta, era relevante y por eso se hizo el angio-TC multicorte. Gracias, Sebastián. Veamos el resultado de la votación ahora. Acá entonces más de la mitad, casi 60%, opta por la resonancia cardíaca y en segundo lugar lo que ya se ha mencionado, que hacer alguna imagen de IBUS u OCT. No sé si está Sergio por ahí que nos pueda un poco comentar respecto de estos resultados. Hola, buenas tardes, bienvenido a todos, un gusto estar acá comentando este caso que efectivamente en el concierto un poco de la institución en la que uno pueda trabajar, puede echar mano en general a los recursos que tiene. Efectivamente, la disección espontánea o hematoma espontáneo de las arterias coronarias eh, necesita un ojo experimentado y por sobre todo un alto grado de sospecha desde el primer operador, que en este caso fue el doctor García. Y efectivamente, la paciente relativamente joven, con solo tabaquismo como factor de riesgo, que tenga además ausencia de angiografía sugerente de enfermedad coronaria, con estos diámetros que cambian abruptamente, con segmentos tubulares, en fin, y lo fino del vaso desde el inicio, por ejemplo, la descendente anterior, efectivamente hace pensar que el mecanismo del síndrome coronario, en este caso, no sea aterosclerótico, y que justificó, como bien lo dijo Sebastián, el diagnóstico que en este caso fue no invasivo, con alta precisión, demostrar que efectivamente el mecanismo era un hematoma de las paredes que partía en el tronco y se iba divergiendo con mayor compromiso hasta la descendente anterior, que comprometió hasta el segmento medio, y afortunadamente la circunfleja fue solamente o predominantemente su segmento proximal. Pero en la medida que seguía el caso, seguía la evolución de la paciente clínicamente, afortunadamente estable en la unidad coronaria, nos llamó la atención cómo empezó a cambiar el electrocardiograma. No, la anterior. Y nos llamó la atención esta tremenda aberrancia en la repolarización ventricular. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, se aleja de una patología coronaria más o menos entendida y clásica, cómo va rotando o evolucionando el electrocardiograma, pero esta repolarización es así de aberrante con SQT, la T profunda, base ancha,
persistencia de la onda R y por el mismo lado ausencia de necrosis, nos hizo sospechar que estuviéramos en presencia de una miocardiopatía propia del paciente en estrés y particularmente de la miocardiopatía por estrés. En ese sentido, nuestro centro también cuenta con resonancia de corazón contrastada, que fue más o menos el raciocinio de por qué seguir avanzando en el contexto de este estudio, sobre todo para entender si estamos en presencia de cardiopatías que se van mezclando entre ellas, que no es raro ver de vez en cuando. Así es que fue relativamente lo que motivó a realizar la resonancia de corazón. Gracias, Sergio. Ahora vamos a ver Se, la resonancia. Siga entonces, Ani. se realizó lo que es una resonancia, una secuencia T2 al nivel de la base, en la cual se puede apreciar un brillo a nivel de lo que es la parte anterosectal, que se continúa con lo que es en la parte del tercio medio, y a nivel apical, a nivel inferior, que sigue en la secuencia de T2 4 cámaras a nivel apical y a nivel igual de T2 largos. Igualmente en el realce tardío de gadolinio, sin evidencia de realce tardío en la que es la secuencia basal, medio y apical. Igual en las secuencias de cine, bueno, hay una hipoquinesia de lo que es la parte apical, y en conclusión de la resonancia tenemos que se evidenció lo que es la parte del edema, ausencia de realce y una hipoquinesia apical, que esto fue sugerente de una miocardiopatía por estrés. Dentro de lo que es su evolución, el electro previo al alta, se puede evidenciar unas ondas T menos profundas con un QT ya digamos normalizado, sin ausencia, con ausencia de onda Q y presencia de lo que es la onda R en lo que es en la pared anterior. Se realizó igualmente un ecocardiograma control previo al alta, donde la imagen de la izquierda, un 4 cámaras apical, se evidencia ya que ya no hay hipoquinesia, digamos, de la punta ni de la parte de los segmentos apicales en el 2 cámaras apicales de la imagen de la derecha, e igual sin lo que digamos alteraciones de hipoquinesia en la pared anterior e inferior. Y acá en lo que es en el apical o 3 cámaras, es el largo, ya sin alteraciones segmentarias, sin valvulopatías significativas, con una FEBI estimada con, digamos, de un 57%, obteniéndose como diagnóstico un síndrome coronario agudo sin supra del ST, con una disección espontánea coronaria de la DA y la circunfleja, una miocardiopatía por estrés, un síndrome de Takotsubo y un tabaquismo crónico activo. Gracias, Ani. No sé si Ezequiel tiene algún comentario antes de pasar a la revisión del caso por parte de Nelson Polo Taborda. Ezequiel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, felicitaciones, Ani. La verdad que la presentación del caso estuvo muy bien realizada y me parece que es un caso sumamente enriquecedor, porque tenemos, digamos, acá cuando colocas en el diagnóstico, colocamos dos diagnósticos que pueden ser principales en paralelo al mismo tiempo. Entonces, una paciente, mujer, ¿sí? O sea, sexo femenino, 57 años. Sexo femenino, 57 años, ya está dentro, por un lado, dentro de grupo de pacientes, entendiendo, digamos, por la edad, no sé si era posmenopáusica la paciente. Ani, No sabemos eso, no tenemos ese dato. bien, es importante ese dato porque ya estamos dentro de una paciente tabaquista, si fuese posmenopáusica, ya entramos dentro de un grupo de pacientes epidemiológicamente con posibilidades de tener enfermedad coronaria, ¿sí? Y por presentar a este paciente un síndrome coronario agudo. ¿Está? Ahora, por otro lado, estamos dentro de una edad de paciente, sexo femenino, epidemiológicamente pacientes que presentan miocardopatía por estrés. Entonces tenemos la epidemiología que, sí, acordémonos más o menos que el Takotsubo nos damos en pacientes femeninas de aproximadamente 60 años más o menos en los registros. ¿Sí? En los registros aproximadamente tenemos 60 años, sexo femenino.
¿sí? Te consulto también dentro de los antecedentes. ¿Tenía tomado alguna medicación? ¿Tenía un antecedente de alguna enfermedad psiquiátrica, una cuestión de estrés, tanto No, físico como psicológico? no. No, bien. Acordémonos también que en el Intertac también nos suma mucho puntaje si esto fuera así. Pero bueno, tenemos dos diagnósticos en el cual concuerdo, coincido con esa imagen que se podría ver como una disección espontánea, no una disección tipo 1, que quizás son las más clásicas. Te diría que tampoco una tipo 2, parecería ser entre una disección espontánea entre tipo 2 y tipo 3 de la descendente anterior de la circunfleja. Pero bueno, todo esto lo hacemos en base al resultado del cateterismo que nos descarta, parecería un síndrome coronario agudo por enfermedad aterosclerótica y nos dividimos y creo que tanto el ventriculograma como la resonancia como el ecocardiograma nos orientan claramente a que fue una miocopatía por estrés. Pero me parece que lo más llamativo y justamente lo más enriquecedor es tener dos diagnósticos en simultáneo los pacientes. Inclusive en este caso fue por una disección espontánea, pero inclusive en los pacientes también está bien descrito la enfermedad aterosclerótica y el síndrome de Takotsubo. Este paciente claramente, digamos, llegaron a un diagnóstico, me parece que el correcto, a través de los distintos estudios. Y bueno, ¿cómo continuamos ahora? Quizás sería otro de los interrogantes. Este paciente le colocamos aspirina, le colocamos atorvastatina, le colocamos clopidogrel, y pero por sobre todo hay que hacer un seguimiento. Estos pacientes que tienen miocopatía por estrés y síndrome y disección espontánea de las coronarias tienen muchas posibilidades de tener nuevos eventos. ¿Sí? Acordémonos que Takotsubo no es un evento inicial y no lo vuelve a tener, sino que está bueno tener un seguimiento de estos pacientes porque pueden volver a presentar un nuevo evento. Gracias. Vamos entonces ahora a proseguir con el orden de las presentaciones y agradecemos al doctor Nelson Polo Taborda de CONAREC y él nos va a hacer una revisión dirigida en relación con este caso que muy bien nos presentó Ani. Adelante, Nelson. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Ahí comparto pantalla. ¿Se logra ver la presentación? Sí, hay que colocarlo en formato de presentación. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. En consonancia con el caso presentado, vamos a arrancar con una revisión bibliográfica de estas entidades y basándonos en este caso, comenzamos describiendo la disección coronaria espontánea como una causa importante y poco frecuente del síndrome coronario agudo. Los valores de porcentaje de presentación van desde un 0.2% hasta un 4%, y consiste en un hematoma que ocupa la túnica media entre la íntima y la media en la mayoría de los casos de la pared coronaria, originando un lumen falso, y ese lumen falso, por supuesto, va a generar compresión de la luz verdadera, originando en algunas ocasiones, en algunos casos, insuficiencia coronaria, infarto de miocardio y complicaciones como arritmias ventriculares. Hay condiciones y factores asociados a la disección coronaria espontánea y los factores asociados básicamente están descritos como displasia fibromuscular, pacientes multíparas o con embarazo, ¿sí? Alteraciones del tejido conectivo, colagenopatías, espasmo de las arterias coronarias, y factores precipitantes que justamente hay ciertos factores que precipitan la presencia de una disección coronaria espontánea que se relacionan con factores que se presentan como gatillante de Takotsubo. Entre ellos está el ejercicio intenso, isométrico o aeróbico, que va a corresponderse con elevación de más de 25 libras la semana previa a la presentación de la disección coronaria de la entidad coronaria, valsalva intensa, estrés emocional intenso, ¿sí? Trabajo de parto, drogas recreacionales, hormonas exógenas, y los corticoides también se han descrito como factor precipitante de disección coronaria espontánea. Es así como frente a un paciente que tiene en promedio entre 47 y 52 años, que consulta por angina con una troponina elevada, ¿sí? Siendo mujer, como se comentó previamente por los panelistas, ¿sí? Va a elevar el pretest
para el diagnóstico previo a la angiografía o tener en mente entre de las posibilidades diagnósticas la presencia de una disección coronaria espontánea. Sabemos que el 90% de los casos son mujeres, más del 35% de los casos en mujeres menores de 5 años con síndrome coronario agudo son por disección coronaria espontánea, y del 23 al 68% se presentan, de mujeres embarazadas que presentan síndrome coronario agudo, presentan esta entidad. Los hombres representan una minoría del 10%, y justamente hay ausencia de factores de riesgo clásicos en la mayoría de los pacientes. ¿Sí? No tienen diabetes, no tienen hipertensión, no tienen trastornos dislipémicos, así que son características bastante llamativas. El estándar de oro del diagnóstico es la cinecoronariografía, que puede ser con IBUS o con OCT. A veces es difícil de reconocer el lumen verdadero, y para evitar complicaciones con la cinecoronariografía se opta por realizar el IBUS o la tomografía coherencia óptica. Y en la mayoría de los casos, el 50% de los casos en que se realiza la cinecoronariografía, la afectación principal es la porción distal de la descendente anterior. ¿Sí? Entre el 20 y el 50% de los casos debutan con un síndrome coronario agudo, y la afectación multivaso va a estar dada entre un 10 y un 15% más o menos. Hay 3 tipos principales o descriptos de disección coronaria espontánea. El tipo 1, que va a estar dado por múltiples lúmenes que son radioluminiscentes frente al estudio angiográfico. El tipo 2 está más relacionado con una prolongación mayor de la disección, con regiones difusas y adelgazadas del vaso. Y el tipo 3 es un poco más focal, con una porción tubular un poco más disminuida en tamaño, y que va a significar quizás la presentación que genera mayor controversia frente al accidente de placa o al síndrome coronario agudo tipo 1. Hay varios mimickers o simuladores de la disección coronaria espontánea. Entre ellos está la aterotrombosis. Se ha descrito en algún momento el Takotsubo como un simulador de la disección coronaria, émbolos coronarios, afectación microvascular. Y con relación al tratamiento, ¿sí? Hay dos grupos bien identificados de tratamiento. Uno es la intervención coronaria percutánea, que trae aparejado múltiples complicaciones, o se han descrito múltiples complicaciones, y el éxito se ha descrito alrededor del 65%, y de un 25 a un 60% de los casos se puede aumentar el tamaño de la disección. Por eso los procedimientos invasivos en esta entidad hay que manejarlos con mucha cautela, y el manejo conservador está recomendado en el paciente que tiene estabilidad hemodinámica, flujotimia 2 o 3, y más o menos el 100% de los casos tendrían resolución de la disección alrededor del día 26 a 30 posterior al evento. El manejo conservador va a estar dado por aspirina, betabloqueantes que disminuyen el estrés parietal y el riesgo de la recurrencia de la disección, que es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina en caso de disfunción ventricular, y tener muy claro que este tipo de pacientes no son tributarios de anticoagulación, no trombolisis, sino inhibidores de la G2B3A, teniendo en cuenta que podemos aumentar el riesgo de sangrado y de crecimiento del hematoma. Con relación a la otra entidad, que es el síndrome de Takotsubo, está relacionado también en su presentación con el estrés emocional, el estrés físico y factores inmunomediados. ¿Sí? Va a desencadenar una disfunción ventricular izquierda transitoria. Sabemos que está descrito el Takotsubo desde la década del 90. ¿Sí? Se relaciona la palabra Takotsubo con la vasija que utilizaban en Japón para capturar a los pulpos. Y por eso tiene ese nombre particular, y se ha reportado en aproximadamente 1 a 2% de todas las presentaciones sospechadas de síndrome coronario agudo con troponina positiva. Casi un 6% de todas las mujeres que se presentan con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST sometidas a cinecoronariografía cursan con Takotsubo. Y esto es bien llamativo, tanto es así que hay 2 regiones en el mundo. Una es Niigata en Japón,
¿sí? Y la otra es Christchurch en Nueva Zelanda, en donde se dio una particularidad poblacional bastante llamativa. ¿Sí? En Niigata hubo un terremoto en 2004 de 6.8 grados en la escala de Richter, y en Nueva Zelanda en 2011 hubo otro terremoto de 6.0 grados en la escala de Richter, y en ambas poblaciones se comenzó a encontrar que quintuplicaban los diagnósticos de Takotsubo, ¿sí? Eso lo comenzaron a asociar a aumento de tasa de ansiedad y estrés, ¿sí? Y comenzaron a ver mayor diagnóstico de esta entidad. Y últimamente, con la pandemia de COVID, ¿sí? Estar sometidos a aislamiento, confinamiento, alteraciones económicas que afectaron al mundo entero, también ha generado mayor incidencia y diagnóstico de Takotsubo. Así que claramente esto se relaciona con estresores emocionales y también físicos. El 80%, más del 80% de los pacientes tienen más de 50 años al momento del diagnóstico. Las mujeres tienen mayor prevalencia, casi 9 veces más, y las mujeres mayores de 50 años tienen 5 veces más de incidencia de Takotsubo con relación a mujeres que tienen edad menor. En Japón, llamativamente, es más común diagnosticarlo en hombres. Y el mecanismo fisiopatológico no está bien dilucidado, no está bien entendido, pero se sabe que algunas vías indirectas o directas conducen a un mismo punto de llegada, que es el exceso catecolaminérgico, ¿sí? Y los estresores emocionales y físicos en un sustrato dado por una mujer, con la edad ya mencionada, con factores genéticos predisponentes, deficiencia de estrógenos, alteraciones del estado de ánimo o psiquiátricas, van a generar alteraciones estructurales y funcionales del sistema nervioso central con aumento de la activación simpática periférica, ¿sí? Y esto va a derivar en una liberación catecolaminérgica que va a impactar fundamentalmente en 2 lugares. Uno es en el endotelio, originando disfunción endotelial, ¿sí? Secreción de endotelina, alteración microvascular con espasmo, y por otra parte se van a activar los receptores beta, localizados principalmente en la región apical del ventrículo izquierdo. Es por eso que la afectación principal del Takotsubo se da en esta porción e inclusive en la región medial del ventrículo izquierdo. Hay varias subtipos de distribución de las anormalidades de la pared. Decíamos que el 81% o la mayor parte de la presentación compromete a la región apical y media, casi un 15% compromete a la región media, cerca de un 2% la región basal, y un 1.5% más o menos compromete la región focal del ventrículo, y acá es donde se generan a veces esos interrogantes si se corresponde con un evento coronario, un síndrome coronario tipo 1 o es un Takotsubo focal, teniendo en cuenta la baja incidencia de presentación, ¿sí? Hay varios criterios diagnósticos. El INTERTAC corresponde a los criterios diagnósticos internacionales. Básicamente son la disfunción transitoria del ventrículo izquierdo, presentándose con balonamiento apical, inclusive medio ventricular, y dicha anormalidad en la pared, digamos, dicho balonamiento genera una anormalidad en la motilidad de la pared que se corresponde con varios territorios, es decir, no respeta una regionalidad. En los factores estresantes físicos o emocionales pueden estar presentes como trigger, pero no es obligatorio que se encuentren. Y hay 2 cosas importantes que no se consideraban en los criterios diagnósticos de la clínica Mayo, previos a estos de INTERTAC, que eran el feocromocitoma, que puede ser un desencadenante secundario de un Takotsubo, y la otra cosa importante es la coexistencia de enfermedad coronaria difusa, también se presenta en más o menos de un 10 a un 29% de los pacientes que tienen Takotsubo. Así que pueden coexistir las 2 entidades y no son excluyentes una de otra. Acá está, en esta tabla podemos ver los criterios del score de INTERTAC, donde se asignan unos puntajes. Dichos puntajes se pueden sumar y bajo el corte de 70 puntos más o menos,
determinar la posibilidad de estar frente a un tacoxubo cuando nos encontramos evaluando a un paciente, inclusive al borde de la cama, ¿sí? Así que este score es útil para dicha evaluación. Y con relación a las diferencias entre tacoxubo y otras entidades, como el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST sin elevación o miocarditis, vamos a encontrar que el paciente con tacoxubo, digamos, característicamente puede presentarse en el electrocardiograma con elevación del segmento ST, usualmente va de B2 a B5, ocupa la parte anterior del corazón, con prolongación del segmento, perdón, del intervalo QT, con inversión de la onda T, ¿sí? Cosa que no suele ser hallada, por lo menos en el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, que además de eso va a tener cambios recíprocos en el electro. La elevación de la troponina, la elevación del BNP son situaciones que pueden presentarse en estas entidades. El ecocardiograma transtorácico es fundamental porque es el primer approach que tenemos frente a estos pacientes en lo que corresponde a imágenes, ¿sí? Los pacientes con tacoxubo, por supuesto, tienen la hipoquinesia o aquinesia apical medio ventricular. Los pacientes con síndromes coronarios casi siempre tienen una regionalidad que está respetada, así que esa diferencia es bastante llamativa. Con relación a la resonancia cardíaca, que también se mencionaba en el caso, los pacientes con tacoxubo tienen edema e inflamación, y el realce tardío con gadolinio está ausente, y esto quiero resaltarlo porque fue una de las cosas que hizo diagnóstico en el caso que presentaron. Y con relación a la cinecoronariografía, usualmente en el tacoxubo no hay lesiones angiográficamente significativas, como si en los pacientes que tienen infarto o síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o sin elevación. Con relación a las manifestaciones clínicas de tacoxubo, la clínica es muy similar al paciente con síndrome coronario. Puede haber obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y esto va a estar dado por la hiperquinesia basal. Los factores de riesgo ya los venimos mencionando: mujeres posmenopáusicas con predisposición genética y trastornos psiquiátricos, y los triggers o gatillos pueden encontrarse, pero un tercio de los pacientes no se identifica. Esto no quiere decir que no tengan este diagnóstico, es decir, es no excluyente. El manejo va a estar dado básicamente por tres pilares esenciales. Uno es el manejo agudo en los pacientes que, además de presentar tacoxubo, evolucionan con falla cardíaca, edema agudo de pulmón, shock cardiogénico, en los que digamos, el manejo con diuréticos y vasodilatores debe estar debe ser manejado con pinzas, más aún si el paciente tiene obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y frente al tratamiento inotrópico, está recomendado el uso de levosimendan, un sensibilizador del calcio, y se desaconseja el uso de vasoactivos o inotrópicos que estimulen la liberación de catecolaminas. Frente a las complicaciones, que es el segundo pilar, las complicaciones que pueden ser arrítmicas o embólicas, recomiendan tener en cuenta las mediciones del QT corregido con relación al uso de betabloqueantes, ¿sí? Frente a QTs mayores a 500 milisegundos, evitar betabloqueantes. Y frente a los fenómenos embólicos en pacientes que tienen función deteriorada con afectación de la pared significativa, se recomienda y hallazgo de un trombo en el ventrículo izquierdo, se recomienda la anticoagulación por lo menos por 3 meses o hasta que resuelvan la motilidad de la pared. Y con relación al tratamiento a largo plazo, que es el tercer pilar, va a estar relacionado un poco más con los pacientes en los que se encuentra además el tacoxubo, enfermedad coronaria, ¿sí? Difusa, enfermedad coronaria sin obstrucción, en los que por supuesto está recomendada la aspirina, la estatina. Además de eso, el tratamiento psiquiátrico, tratamiento conductual, y de las situaciones o entidades psiquiátricas que puede estar cursando el paciente.
Nos preguntamos entonces, ¿existe alguna relación entre estas dos entidades que acabamos de describir? Y la literatura nos dice que sí hay una relación, que tanto el Takotsubo como la disección coronaria espontánea tienen una relación, se presentan en mujeres, ambas tienen como factores gatillantes estresores emocionales o físicos, se caracterizan por una restitución al íntegro, y con esto hago referencia a que el Takotsubo como característica tiene recuperación de la función del ventrículo izquierdo, y la disección coronaria espontánea tiene resolución angiográfica con el tratamiento médico. Así que hay varias cosas que los unen, además de la interacción neuronal, genética, anatómica y otros factores que coinciden entre ambas entidades. Uno puede conducir al otro, está descrito que uno puede conducir al otro. La disección coronaria espontánea genera una isquemia aguda como gatillante de algo que se conoce como PIMS, que es el atontamiento miocárdico posisquémico, que va a generar el Takotsubo, e inclusive el mismo dolor y la sensación de disconfort va a comportarse como un factor estresante físico que va a desencadenar el Takotsubo. Ahora, el Takotsubo puede generar una disección coronaria espontánea, también está descrito que sí. La serie de Marías, que es un autor que escribe mucho sobre estas entidades, describieron que el mecanismo probablemente dilucidado hasta el momento el Takotsubo como agente etiológico de una disección coronaria espontánea está dado por la fuerza de cizallamiento que hay entre la frontera de los territorios aquinéticos y los territorios hiperkinéticos. Así que esa fuerza de cizallamiento origina en esa zona particular probablemente el riesgo de disección coronaria espontánea. La disección coronaria espontánea no excluye el Takotsubo. Es importante realizar la ventriculografía izquierda una vez identificada la disección para evitar el subdiagnóstico del Takotsubo. Y por otra parte, también es importante tener en cuenta que los pacientes que tienen estas dos entidades usualmente tienen trastornos psiquiátricos relacionados principalmente con el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de depresión mayor. Finalmente, ¿sí?, para el tratamiento de la disección coronaria espontánea puede ser por dos vías, conservadora o intervencionista. Ya mencionamos un poquito en qué trata cada una. La conservadora más para los pacientes estables, pacientes que uno puede monitorizar y tienen menos riesgo de complicaciones, y la intervención es cuando el paciente tiene el vaso ocluido por el hematoma, por la compresión extrínseca del hematoma, o paciente inestable en quien hay que resolver la situación de manera inmediata. Y con relación al Takotsubo, bueno, el tratamiento va a depender básicamente de las complicaciones si se presentasen, la evolución hacia falla cardíaca, edema agudo de pulmón, shock cardiogénico, y básicamente las complicaciones relacionadas con tromboembolismo o las arritmias. Esto es todo, muchísimas gracias. Gracias, Nelson, por la completa revisión de este caso. Tenemos espacio para comentarios y preguntas de la audiencia. Hay una pregunta que está en el chat que dice que cómo se descarta que pudo haber sido que no fue una disección o un hematoma por el catéter en una paciente ingresada por una miocardiopatía por estrés, sin hacer imágenes, dice. Ani, Sebastián, Ya, Sergio. sí, bueno, como el guante, como se dice. Sí, es curiosa la pregunta. Cuando uno ya ha visto muchos cateterismos, sabe que efectivamente uno puede generar daño con los catéteres. En mi experiencia, afortunadamente no he tenido este tipo de casos, o no me di cuenta, pero sí me ha tocado ver en colegas, y lo más común son disecciones con tipo 1, con comunicación del lumen hacia la pared, hacia la media del vaso, y uno ve la retención de contraste y el aspecto de patrón de estas disecciones espiroideas es como lo más típico, con oclusión inmediata del vaso. O sea, es realmente catastrófico.
En este caso en que se vea la primera inyección, el fenómeno de vaso muy fino, aspecto tubular, creo que es poco planteable que haya tenido que ver el catéter. La duda es pertinente siempre, uno tiene que ser siempre muy autocrítico de lo que está haciendo, pero creo que en este caso lo traía puesto. Ahora como comentario adicional, a mí me sorprende la mala suerte, como decimos en Chile, de que esta mujer estando en la edad intermedia, porque el Takotsubo, si bien puede partir alrededor de los 50, 60, es más común tirando hacia los 80. Y al revés, las disecciones son más propias de mujeres jóvenes, en edad fértil, incluso embarazadas. Y esta mujer tuvo la mala suerte que le tocaran las dos entidades estando justo al centro, 57 años. Es cierto que está descrito, pero es bien raro de ver. En mi caso personal creo que es primera vez que veo algo así. Takotsubo hemos visto bastante, por supuesto, y las disecciones tipo 1 también. Eso. Gracias, Sebastián. Creo, No sé perdón, si... Víctor, ¿Sí? discúlpame, para sumar lo de recién, generalmente las disecciones realizadas por catéter suelen ser en el tercio, en el ostium o en el tercio proximal de la arteria. La disección es por catéter por el mismo traumatismo que genera el catéter al entrar en el seno coronario. Puntualmente, en esta paciente, lo que se ve es no hay afectación del tronco, lo que se ve más una DA tercio medio, lo mismo que la circunfleja. La localización de la lesión en este caso también no se correlacionaría con una disección ocasionada por un traumatismo por el catéter. Gracias, Ezequiel. Fernando, ¿algún comentario? No sé si te quieres referir al manejo en la práctica clínica de estas entidades. Ya Nelson hizo una revisión bien completa, pero desde el punto de vista del día a día. Sí, primero felicitarlo a Nelson y también la presentación del caso, que la verdad que es genial y esto a veces ayuda a pensar, y cuando uno ve casos interesantes de otro, por lo menos ya a todos los que lo escuchamos lo vamos a tener más presente. Yo por ahí un caso puntual, es verdad que el síndrome de Takotsubo en general tiene buena evolución y los pacientes se recuperan, pero a veces es interesante cuando ocurre un poco las complicaciones cuando tenés obstrucción del tracto de salida. Nosotros tuvimos un caso en la clínica que nos pasó que vino una paciente con 25% de fracción de eyección, hipoquinesia de todos los segmentos apicales y medios, con hipercontractilidad de los segmentos basales que nos generaban un gradiente alrededor de 80 a 90 milímetros de mercurio. Y la duda que era ahí, la paciente se choca, estaba hipotensa, y uno dice, ¿qué tenemos que hacer? Porque el tratamiento justamente a veces es opuesto, decís, jerarquizo más la disfunción ventricular o priorizo esta obstrucción del tracto de salida que tengo. A una hay que darle betabloqueantes, a otra hay que ponerle inotrópicos, a una hay que sacarle líquido, a otra hay que darle volumen o no usar diuréticos. Y bueno, en ese caso nosotros, por un poco más de miedo, iniciamos el soporte con inotrópicos, vimos que empeoró, y a partir de ese empeoramiento sacamos los inotrópicos, le pusimos esmolol, que tiene una vida media un poco más corta, y eso nos ayudó porque fue franca la mejoría cuando mejoró el gradiente, como para uno por ahí tenerlo en cuenta, que a veces uno tiene que tomar decisiones, y el usar por ahí el betabloqueante con vida media corta nos sirvió como para ver la mejoría del paciente, y vimos que el shock era más por el gradiente y no tanto por el miedo de ese ventrículo tan deteriorado. Gracias. Preguntarle también a Ani, que le tocó vivir este caso, cuáles fueron las principales dificultades y los desafíos que le presentó este caso. ¿Aló? Hola, Sergio Bustamante. Hola, Sergio. Haciendo también un comentario, efectivamente, el desafío acá, mirando en retrospectiva, era ir encontrándonos con sorpresa. Primero que nada, en la etiología del síndrome coronario agudo.
que por ese lado nuestra planificación fue comprobarlo sin tener la necesidad de hacer imágenes coronarias invasivas. Y el multi-slide fue bastante bueno porque tiene una alta sensibilidad para este diagnóstico. Cuando la sospecha de este diagnóstico es alta, la probabilidad de pretest es alta, claramente el resultado positivo del examen te saca de duda. Y por otro lado, efectivamente, si bien la paciente estaba estable clínicamente, nos llamó la atención y empezamos a hacer el juicio clínico efectivamente del caso. Estábamos claros que no íbamos a hacer un intervencionismo porque la paciente estaba estable y en ese contexto de nuestro centro sigue un poco la recomendación de frente a la estabilidad clínica y el vaso con flujo en el momento que se hace el estudio inicial, a salvo que haya complicaciones clínicas, se vuelve a intervenir, o si no se deja a tratamiento médico y evolución espontánea. Pero paralelo apareció toda esta sospecha del tacopsubo y después, hilando un poco más fino, efectivamente, la desproporción entre la ventriculografía inicial, que no seguía la topografía clara de la arteria, después se parecía obviamente al balonamiento apical, el trastorno electrocardiográfico difuso más o menos característico, la falta de asociación entre el pic enzimático y la extensión electrocardiográfica, la normalidad del ProNP. Entonces habían bastantes condiciones que efectivamente nos hacían sospechar de que se trataba en la presencia de un tacopsubo. Pero en cierta medida quisimos sobre todo descartar con un poco de política académica también, descartar una miocarditis que es casi obligatorio dentro del contexto de si lo enfrentamos conceptualmente como política de trabajo de un MINOCA, sobre todo descartar condiciones que pueden similar o ser mímicas de esto, con el bien entendido que es una muy buena herramienta no invasiva para, para categorizar el diagnóstico y diferenciarlo del patrón de gadolinio isquémico. Entonces, efectivamente, tuvimos el edema, tuvimos la ausencia de gadolinio en la secuencia de inversión-recuperación y con un trastorno de motilidad que después se recuperó. Entonces, en ese contexto, teníamos la certeza que se trataba de ambas cosas. Y ciertamente se agradece la muy buena revisión del caso del colega, porque de una u otra forma pueden haber condiciones que hagan que estas entidades surjan al mismo tiempo, y en la fisiopatología de tener que haya alguna condición basal que lo explique o pueda hacer unir para ambas partes. Y claramente quizás la disfunción microvascular puede hacer la suerte que combine ambas etiologías de una u otra forma, con una susceptibilidad evidente al comportamiento inhabitual frente a la sobrecarga de catecolamina. Y en el último slide que él puso, nosotros nos quedamos con la sensación de que el estresor, en este caso fue el estresor físico, del dolor propiamente, inicialmente de la disección o el hematoma espontáneo, y que después evolucionó hacia el tacopsubo, pero de poder encontrar ese estresor, quizás el mismo dolor asociado al infarto, es el que puede determinar la evolución posterior. Gracias, Sergio. Ahí aprovechando que está Sebastián también, hay otra pregunta en el chat que dice: ¿cuándo pensar en la intervención coronaria percutánea en la disección coronaria, Sebastián? Es justo lo que iba a comentar, porque lamentablemente tu pregunta inicial era eso, ¿cómo vivimos la potencial evolución de este caso? El diagnóstico inicial no fue complejo, pensar en un hematoma mural no era difícil para alguien que está viendo frecuentemente angiografía, y el angio-TAC, obviamente, o angio-TC coronario nos mostró que teníamos razón. Pero el problema en la evolución de las siguientes horas era si eso iba a seguir así o si iba a ocluir un vaso. Cuando hay un hematoma que puede partir en el tronco, así como se puede extender hacia ambas ramas, también puede extenderse potencialmente hacia la aorta y convertirse en una disección de aorta tipo A, con los problemas que ya sabemos que pueden llevar a la oclusión del tronco. Nos ha tocado enfrentar pacientes que se han disecado espontáneamente o también accidentalmente, pero hablemos de los espontáneos por ahora,
en que llegan con el vaso ocluido y, como se dijo, hay que actuar como se actúa en un infarto con supradesnivel, hay que desobstruir el vaso. Y ahí la técnica es la misma, hay que hacer una angioplastía, hay que tener la suerte de pasar la guía por donde corresponde, por el lumen verdadero, ojalá no caer en el falso. Ahí nos puede ayudar el IBUS, sin duda, si tenemos duda de estar en el lumen verdadero o no, y proceder con una angioplastía convencional. Ahora, lo que sí nos ocurre cuando hacemos angioplastía en pacientes que tienen hematomas murales que determinan una oclusión del vaso o una estenosis crítica, a veces no está ocluido, pero está a punto de, ponemos un estén a veces focal pensando que es aterosclerótico y una vez puesto el estén nos damos cuenta que ahora la estenosis está o más allá de ese estén o antes. O sea, hemos hecho que se desplace el hematoma que está en la pared y nos obliga a poner más stent. Así que puede llegar a ser un problema bien complicado terminar con un full metal bien problemático, con el consecuente también compromiso hemodinámico que puede determinar a veces la nueva oclusión del vaso, ya sea en forma anterógrada o retrógrada. Es un poco desesperante eso y nos ha ocurrido. A veces terminamos poniendo stent desde el tronco para poder terminar con esto. Y esa es la situación, ¿ya? Ahora, si hay compromiso de bomba, como ya se describió, bueno, se manejará como tal, según corresponda, y interesante lo que nos contó el colega de si cursa con una obstrucción del tracto de salida, que es un fenómeno en realidad que es desesperante porque, claro, las drogas vasoactivas van a empeorar la situación. Así que buen dato el que nos contaron ahí. Gracias Sebastián. A Ezequiel, ¿cómo podemos hacer el seguimiento de estos pacientes después del evento, tanto intrahospitalario como post-alta? Excelente. Lo principal es entender cuál es el pronóstico de nuestro paciente. Por un lado, los Takotsubo, si bien la mayoría tienen buen pronóstico, no hay que desconocer a aquellos que pueden evolucionar a un shock cardiogénico, digamos, a algo, a un pronóstico mucho más fulminante que otros. Generalmente a largo plazo, digamos, aquellos que superan el curso agudo de la enfermedad suelen tener un buen pronóstico, pero no quita que no puedan volver a tener otro episodio de Takotsubo. Algo que dijo Nelson en una de las revisiones, la verdad que la revisión estuvo realmente espectacular, sino que inclusive hubo una revisión publicada por la Europea hace aproximadamente 3 años en un registro de más de 1000 pacientes, donde aquellos que tenían peor pronóstico eran aquellos que estaban asociados con la enfermedad coronaria. Aquellos que, si bien la revascularización no es la salida a este cuadro de Takotsubo, pero sí es importante en estos pacientes hacer también una prevención secundaria porque la enfermedad coronaria la tienen. Entonces, en muchos casos, lo que pasa con estos pacientes es que se determina como la causa el Takotsubo y nos olvidamos que el paciente también tiene enfermedad coronaria. Entonces, pacientes que hayan tenido episodios de Takotsubo pueden tener otras veces episodios de síndrome coronarios agudos, infartos, sin peor pronóstico, porque no se categorizó a ese paciente con una prevención secundaria y se colocaron la aspirina y las estatinas como debería ser, como bien lo explicó Nelson. Por otro lado, el Takotsubo también, digamos, los registros también hablan de que pueden tener situaciones a repetición. No es que un paciente que tuvo un Takotsubo una vez no puede volver a tenerlo. Entonces, el seguimiento adecuado, me parece que las pruebas de esfuerzo también conllevan un rol sumamente importante. También de tener un tratamiento, como bien lo dijo, creo que el tratamiento psiquiátrico, tener un seguimiento o poder hallar cuál fue el desencadenante, saber que en el 60-70% hay un desencadenante puntual. Me parece que en esos casos hacer un tratamiento puntual, en ese caso, me parece que los estudios funcionales tomarían un rol sumamente relevante con estos pacientes. Gracias, Ezequiel. Fernando, respecto de las complicaciones que te ha tocado ver en estos casos, aquí son dos entidades que pueden estar unidas, pero que se pueden presentar en forma independiente, las complicaciones que te ha tocado a ti enfrentar en estos casos. Está en silencio.
Sí, yo la realidad, dos cosas que me parecieron claves y comparto es ser conservadores en la disección, sobre todo cuando el paciente está sintomático, no tiene cambios en el electrocardiograma, porque a veces uno por querer meterse o pensar que lo va a resolver, uno no sabe después cómo termina porque se hacen múltiples disecciones. Nosotros tuvimos una vez un caso que la paciente tenía como una fibrodisplasia, o sea, tenía ya algo de patología a nivel del endotelio y de la capa, y cada vez que, porque la paciente obviamente tenía flujo TIMI cero, y cada vez que entramos a tocar, terminamos poniendo cada vez más stents, se rompía todo más, y es un poco exactamente lo que él dijo, o sea que si se puede evitar y no tener que instrumentar, hasta por ahí, a lo mejor la estrategia que ellos hicieron de hacer la angiotomografía y no meterte con un catéter, con IBUS, dentro de ese vaso que probablemente esté lastimado, por ahí te evita alguna potencial complicación. Y con respecto al Takotsubo, hay veces que, sobre todo en los pacientes con shock, un poco el caso que les conté, es importante tener las opciones como para sostenerlo, y si eventualmente uno ve que la evolución es mala o el paciente entra en shock y no tiene la complejidad, a veces es preferible derivarlo a un centro que por ahí tenga un sostén hemodinámico como puente a la recuperación de ese ventrículo, como para darle la chance de recuperación. Pero bueno, la verdad que me pareció excelente el caso y la revisión, así que muchas gracias por la invitación. Nelson, ¿algún comentario de parte tuya respecto del caso? Doctor, sí, la verdad que muy interesante durante la búsqueda bibliográfica e ir descubriendo las dos entidades primero por separados y después encontrar un punto de unión. Bisagra fue muy enriquecedor, me parece que fue un caso muy lindo y que ayuda a nutrir de conocimiento más allá de lo que habitualmente uno sabe o conoce. Así que me parece que aporta datos claves que nutren de conocimiento, y particularmente personalmente me pareció muy nutritivo desde lo académico. Ani, ¿algunos comentarios, algunas palabras? Ya estamos en los comentarios finales. Bueno, agradecer a Nelson y a todos. Me pareció una estupenda revisión del caso, e igualmente muy nutritivo, como dijo Nelson, y muy bueno para aprender todos, sobre todo nosotros que estamos en proceso de formación. Sergio, ¿algunas palabras finales? Bueno, en general a nosotros también ya llevamos años en esto, pero efectivamente cuando aparece nueva, que si bien y todo no son tan frecuentes, igual nos entusiasma y nos vuelve a ser un poco joven, pero por sobre todo además cuando se concierta con tener tecnología nueva, no invasiva, y por otro lado, efectivamente, lo amplio que de la literatura, desde que se partieron las descripciones individuales de estas entidades, a llegar a encontrar puntos en comunes, efectivamente, nos hace a todos ser súper humildes y darse cuenta que nos queda mucho por seguir aprendiendo. Así es que son casos que nos recuerdan eso todos los días, y efectivamente es lo que hay que seguir haciendo, aprender humildemente. Gracias, Sergio. Sebastián. Bueno, creo que se ha dicho todo, así que yo cuando sabía que íbamos a comentar esto pensaba dos cosas que a veces se las repito a los becados con los que solemos tener reuniones, y que hay que saber hacer la pausa, como dicen en el fútbol, poner el balón tranquilo y ver dónde vamos a patear finalmente. O también saber, como en la música, cuándo poner el silencio, ¿cierto? Tanto el silencio como las notas son importantes. Y aquí fue así. O sea, no desesperarse. El diagnóstico, en el momento en que se hizo el diagnóstico, no sabíamos hacia dónde iba a ir. O sea, puede haber ido a empeorar o seguir estable como empezó a seguir en el momento que hicimos el diagnóstico. Así que la reflexión es esa, tal vez siempre pensar un poco, no precipitarse, no porque tengamos la tecnología, ir y meterle una guía a una arteria y hacer un OCT, un IBUS, cuando ya tenemos el diagnóstico ultra sospechado, ¿no?
lo digo porque suele hacerse. No es raro que uno vea que hay pacientes que se presentan con un cuadro similar y le han hecho un IBUS, le han hecho un OCT, y obviamente eso lleva a otra cosa. No es raro que terminen poniendo stent donde no había que poner nada, haciendo angioplastia donde no había que poner nada, y muchas veces empeorando el caso. Gracias, Sebastián. Ezequiel. Bueno, creo que del caso está todo dicho. Me parece que el resumen que acaba de hacer recién me parece que es sumamente completo. Quiero felicitar a CONAREC Sochicar, la verdad que la oportunidad de tener actividades en conjunto, la verdad que es realmente un placer verlo y es un placer realmente participar de los mismos. Así que realmente que los felicito, Nelson, Ani, me parece que han hecho una revisión, una presentación de un caso que fueron muy complejos y estuvieron muy bien armados, así que felicito a los residentes que quedando un pasito más para realmente hacer crecer a distintas sociedades y hacer distintas actividades académicas. Así que realmente para mí mi felicitación es hacia ustedes, y bueno, y se celebró esta unión Sochicar con AREC para estas nuevas actividades. Ok, muchas gracias a todos. Estamos en hora de cerrar. Recordemos que vamos a tener una segunda reunión Sochicar con AREC en el mes de agosto. Van a ser otros los participantes. Agradecemos a la audiencia que nos acompañó durante un poco más de una hora, y aprovechar de recordarles que este año, a fines de noviembre, desde el 29 de noviembre al 2 de diciembre, tendremos el Congreso Chileno de Cardiología en la ciudad de Coquimbo, y además el 6º Congreso Interamericano de Falla Cardíaca e Hipertensión Pulmonar, así que están todos cordialmente invitados, y muchas gracias por haber participado todos. Nelson, excelente. Ani, excelente la presentación del caso clínico, muy buena la participación de todos los panelistas, así que nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Chao.